Oye País, buenas noches, Oye País. Qué bueno que me acompañan en esta hora. Como cada noche aquí por Color Visión, analizamos los temas de interés nacional e internacional. Este martes, un martes previo a un feriado, el feriado de Nuestra Señora de las Mercedes. Mucha gente baja las revoluciones. Un día feriado en medio de una semana genera problemas. Problemas en el sentido de que después hay que redactarse para pasarse 2 días más en la semana, jueves y viernes. Entonces eso rompe el ciclo, pero las fiestas religiosas en República Dominicana no se trasladan la celebración del feriado. En República Dominicana eso es sagrado. Las Mercedes, el día de la Altagracia, Semana Santa, o sea, tienen sus días, El único día, bueno, Navidad, que también es una celebración religiosa, día de Navidad, pero el único día que se ha permitido cambiar ha sido el Día de Reyes, que también es una festividad religiosa, pero es más comercial que otra cosa, y entonces el Día de Reyes se ha ajustado para que coincida con el fin de semana siguiente al fin de semana de Año Nuevo, o sea, la festividad de Año Nuevo, en procura de que no se vaya a romper en el medio una próxima semana con el inicio de clases, con el inicio de trabajo. Muchas empresas, muchas compañías incluso dan feriado de Navidad, vacaciones colectivas. Entonces, para evitar esto, eso se ha mantenido. Pero las fiestas religiosas no se cambian en República Dominicana. Y la gente está en las Mercedes sin ser religiosos. Así es. Vamos a hablar un poquito más adelante sobre la festividad del Día de las Mercedes. El tema de las drogas incautadas, recogidas en alta mar por unidades de República Dominicana con el apoyo de Estados Unidos, ha dado algo de qué hablar ahora en Naciones Unidas precisamente. El caso de Senasa, se habló, se dijo, se está haciendo una investigación, pero como es lógico y como es normal en República Dominicana, hay un mar de especulaciones, se están señalando gentes, se están señalando negocios, de todo se está hablando. Pero es un caso que debe quedar debidamente aclarado, y el presidente dijo que iba a quedar aclarado con todas sus consecuencias. El tema del apagón de Laila. Hubo una reunión este martes hablando precisamente, viendo los primeros informes de qué ocurrió, por qué ocurrió y cuál es la situación actual en cuanto a la seguridad de suministro de energía eléctrica para un lugar tan sensible como el Aeropuerto Internacional de las Américas. Donald Trump le responde a Maduro, no le responde la carta, le responde la jefa de prensa lo que piensa el presidente Trump de la carta de Maduro, pidiendo cacao. Y el tema de Israel y de Hamas y el Estado palestino cobra trascendencia en la reunión de Naciones Unidas, la Asamblea General, por el anuncio de varios países de reconocer el Estado palestino, 2 estados en la tierra palestina que convivan con Israel, las posiciones de Netanyahu y cómo esto abre un marco de discusión en este tema. Encontré prudente e interesante leer un artículo que escribe en uno de los diarios en el día de hoy y que tiene una relación con las posiciones que yo sustento muchas veces en República Dominicana. Todo esto después de la pausa. Política, economía, sociedad. Los temas del día a día los contamos con claridad y con precisión. Recuérdate que el INTEVI se aumentó a un 18 para bajarlo a un 16. Sí. Una libertad de prensa que ellos no manejan y de expresión. Hay una especie de experiencia frustrada de la OEA en Haití. En Oye País, información veraz
Periodismo con Valor. Oye País, de lunes a viernes a las 12 de la medianoche por Color Visión. Siempre lo mejor. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con Valor. Noticias horaporhora.com. El tema de las posiciones, las acciones de Estados Unidos para impedir el tráfico de droga en la región del Caribe tiene componentes de acción de gobierno, pues tiene un componente político en el estado de las relaciones de Venezuela con Estados Unidos. Estados Unidos ha calificado y clasificado el gobierno de Nicolás Maduro como un gobierno, como un régimen, como un estado terrorista, narcoterrorista y de narcotráfico. Y ha acusado directamente al presidente Trump de que el cartel de los soles, el cartel de Aragua, los carteles de la droga operan desde Venezuela y mandan drogas a territorio de los Estados Unidos. Y han puesto una serie de barcos de guerra, drones, aviones estacionados en Puerto Rico, F-35, para combatir el narcotráfico. Ese es el anuncio oficial, para combatir el narcotráfico que desde las costas de Sudamérica, especialmente de Venezuela, cruzan en lanchas, en embarcaciones por el Caribe para llegar a los puntos de intermedio como República Dominicana, por ejemplo, y de ahí trasladar sus drogas a los Estados Unidos. Y Trump ha declarado una guerra contra las drogas que llegan a Estados Unidos y sus orígenes. En este caso, directamente tipificando Venezuela. En este sentido, los drones de los Estados Unidos, militares norteamericanos, han destruido 3, 4, 5, no se sabe cuántas ya, embarcaciones que han sido tipificadas, cargadas de drogas, que están tratando de cruzar el Caribe. En el último de esos episodios, explotan la lancha, porque ellos presentan las imágenes, un dron le dispara un misil, un cohete, destruye la lancha, se dice que iban 3 ocupantes en esa lancha, que indudablemente tienen que haber muerto con esa explosión, pero parte de la mercancía envuelta en paquetes, como vienen los transportes de drogas, de los carteles de la droga hacia República Dominicana, hacia Estados Unidos, a muchísimos sitios, vienen debidamente empacados, enfundados, con plásticos y cintas adhesivas para evitar que el agua, el mar, las dañe, las diluya, porque eso es un polvo, la cocaína. En una operación conjunta, después que explotaron esta lancha, unidades de la Armada de República Dominicana junto con la DNCD, Dirección Nacional de Control de Drogas, y unidades de Estados Unidos lograron sacar, rescatar, recoger de las aguas parte de la mercancía que traía, de la droga que traía esa lancha que fue explosionada en el mar. 377 paquetes o kilos de cocaína fueron encontrados y traídos a República Dominicana en lanchas de la Armada para resguardo, para ser procesados y posteriormente ser destruidos, que es el procedimiento que se hace siempre con la cocaína que se incauta. Hasta ahí la historia oficial que fue anunciada el domingo en conferencia de prensa en la sede, sábado o domingo, de la Dirección Nacional de Control de Drogas, por los organismos dominicanos de lucha contra la droga.
perfectamente bien. Y había una funcionaria de la Embajada de los Estados Unidos y funcionarios de la DEA allí dando soporte a la información que se estaba dando en ese momento. Bien, hasta ahí las cosas van bien. Yo comentaba la semana pasada que me parecía extraño que en las operaciones de las 2 últimas semanas se hayan destruido hasta ese momento 2 lanchas o 3 lanchas con los drones militares norteamericanos saliendo de Colombia, en el área, saliendo de Colombia en aguas internacionales y bla, 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 bla. Y yo decía, pero concomitantemente con eso, hace un par de semanas también, la República Dominicana, las autoridades antinarcóticas anunciaron que habían logrado incautar en las costas dominicanas 700, qué sé yo, cuántos kilos de cocaína, 800, qué sé yo, no me acuerdo, en una de esas operaciones rutinarias, por así decirlo, que hacen los carteles de la droga tratando de introducir cargas de cocaína a República Dominicana en lanchas rápidas. Y yo decía, el área es similar y si salen de Venezuela y están siendo supervigiladas y han sido destruidas 2, 3 lanchas cargadas de cocaína, ¿cómo se pasó esta? Que posiblemente venía de la misma zona o de Colombia, de las costas colombianas. Entonces, comentaba, será solamente una acción sobre la cocaína de Venezuela o la cocaína que cruza en el Caribe para venir a puntos intermedios de puente para ser llevada a Estados Unidos y Europa. Me preguntaba, una pregunta lógica. Pues esta lancha que fue explotada, entonces unidades dominicanas y de la militares de los Estados Unidos que están patrullando la costa sacaron esta carga y la trajeron a la República Dominicana. En medio de la información, como no fue una información con muchos detalles, medios, incluso yo lo pensé también, la lancha en cuestión había sido explotada ya en aguas territoriales dominicanas, llegando prácticamente a las costas dominicanas. Las aguas territoriales son 12 millas de las costas, son aguas puramente territoriales. Hay un margen hasta 200 millas que se presume área de influencia de la nación donde quedan las 200 millas y después están las aguas internacionales. En el Caribe, entre, por ejemplo, Sudamérica y República Dominicana, yo no sé si cuántas millas deben mediar entre una y otra, pero si hay 200 millas de aquí a allá y hay 200 millas de las costas de Sudamérica hacia acá, entonces las aguas internacionales pueden ser muy estrechas, muy cortas. Las aguas territoriales son 12 millas náuticas. Bien, mucha gente entendió, yo lo entendí en principio también, porque vuelvo y digo, la información no tenía muchos detalles, sino solamente el hecho. Entendíamos que había sido explotada esa lancha en aguas territoriales dominicanas. Yo no le doy más trascendencia a esto porque en la lucha contra el narcotráfico, a mí me da par de tres que sean en las aguas territoriales dominicanas, en las aguas internacionales o en las aguas frente a Colombia y Venezuela, por ejemplo, en las costas caribeñas de Sudamérica, si son destruidas las lanchas con drogas y del narcotráfico. Para mí eso es lo trascendente y lo importante. Lo demás de jurisdicción, eso lo averiguaremos después. Yo hacía ese comentario. Sin embargo, al llegar a Nueva York para participar en la reunión de las Naciones Unidas, de la Asamblea General, la 80 Asamblea General de Naciones Unidas, el lunes en la noche el presidente Luis Abinader fue entrevistado por periodistas que lo esperaban allí y habló sobre este tema. Tenemos una visión muy drástica en relación con el tema de los carteles de la droga. O sea, nosotros pensamos que hay que luchar duramente con ellos. El gobierno norteamericano está en esa disposición y ya hubo una rueda de prensa donde ahí se explicó toda esa situación. Lo que sí quiero corregir es que no fueron en aguas territoriales dominicanas.
eso parece como una confusión de algunos medios. Lo que sí nosotros siempre estaremos dispuestos es en combatir a todos los carteles de la droga. El presidente asegura, dice, que que la droga no fue, la lancha no fue torpedeada, no fue destruida en aguas territoriales dominicanas. A mí me da par de tres, pero esa es la información que da el presidente. Sin embargo, el presidente Gustavo Petros, de Colombia, allá mismo en Naciones Unidas, entrevistado por periodistas, hablaba del tema. ¿Y qué dijo el presidente Petros? Que si realmente, que dice que según las informaciones de Colombia, los tres que andaban en la lancha eran de nacionalidad colombiana. Y que si fueron destruidas ya en aguas territoriales de República Dominicana, él está casi convencido de que la lancha habría salido de Colombia, no de otro lugar. Está hablando no de Venezuela, que son los dos sitios de donde salen drogas hacia esta zona. Yo espero que estas diferencias de criterios o lo que sea no generen otro conflicto como el caso de las toneladas de cocaína que encontraron aquí en República Dominicana, en el puerto multinodal, y que decían que habían salido de Guatemala y que el presidente de Guatemala se involucró diciendo que de allá no, de aquí no. Aquí nosotros tenemos control del narcotráfico, aquí no pasa eso. Y aquí ese furgón no fue introducido aquí. Y comenzó una disputa que pudo llegar en un punto a ser una disputa, un conflicto de dimes y diretes internacional. Porque se involucró el presidente de Guatemala. Aquí habló la Dirección Nacional de Control de Drogas al dar la información de que había sido de Guatemala, que había partido ese cargamento que había sido decomisado. Entonces yo lo que espero es, y vuelvo y digo, a mí me da par de tres. Si vino de Colombia, si vino de Venezuela. A mí me da par de tres. Si la destruyeron en aguas internacionales, en aguas nacionales de jurisdicción venezolana o colombiana, o en aguas de jurisdicción dominicana. Para mí, lo importante es el hecho de que fue destruido una carga, y eso es una carga de cocaína, y eso refiere a una acción internacional contra el tráfico de drogas, que yo creo que es lo trascendente. Claro, hay reglas, hay protocolos, hay jurisdicciones, hay derechos, todo eso es verdad. Pero el fin, yo creo que es un fin común de enfrentar el narcotráfico y de enfrentar esos viajes en yolas ilegales para traer cocaína a República Dominicana y otras naciones y llevarlas a centros de consumo como Europa y Estados Unidos. Yo creo que ese es el propósito final y yo estoy de acuerdo con ese propósito. Por eso vuelvo y digo, ojalá que no es un conflicto jurisdiccional de que si aquí o allí o allá o acullá. Yo creo que lo importante es el hecho y yo creo que ahí debe quedarse. Mi parecer. Mi parecer. Miren, en el caso de Senasa, expedientes que ya están depositados en manos de la justicia para investigar qué pasó en Senasa, donde se habla de un gran fraude, de un gran acto de corrupción de millones y millones de pesos. El tema fue puesto en manos de la justicia. En el interín, sin embargo, el morbo está dando riendas sueltas. Y ya se está tratando, o ya se involucra por debajo en esos famosos programas de comunicadores de la televisión y la radio principalmente, donde se dice cualquier cosa y se acusa a cualquier persona. Ya se habla de empresas, de nombres, de empresarios, de productores, de gente que está involucrado. Y se está tratando de hacer un expediente en paralelo con culpables favoritos. Que incluso
tocalinderos de la política o de políticos o de accionar político en el país. Y esto no es bueno. La gente tiene también que tomar de su parte, revestirse de un poco de residumbre, tomar estas afirmaciones, estas posiciones en lo que vale y esperar que la justicia haga su trabajo. Para eso está la justicia. Usted puede ser que le guste o no le guste el resultado de la justicia, pero la justicia está para eso y tiene que hacer su trabajo. Lo que sería importante es que esto no se dilate tanto, por ejemplo, como el caso del expediente que sometió la superintendencia el Consejo Unificado o la Superintendencia de Electricidad, yo no recuerdo cuál fue, hace como 4 años, sobre una serie de irregularidades, de falcos y muchísimas cosas ocurridas en el sector eléctrico durante la administración pasada, y eso no ha pasado nada. Entonces eso ha dado margen a todas las especulaciones del mundo, a todas las acusaciones del mundo, a todos los chantajes y las extorsiones del mundo, a todas las difamaciones del mundo. Ojalá que en este caso la justicia sea un poco más dinámica, más ágil. No significa que lo sofría en aceite caliente para dejarlo con huecos, pero tampoco que se hagan estudios universitarios de posgrado y máster para ver cuándo un día sale un expediente. Eso debe darse a conocer, porque ese caso de SENASA involucra a millones de personas que son afiliados a SENASA, que reciben los beneficios de SENASA. SENASA que se cubre en gran parte con los fondos públicos, fruto de nuestros impuestos. Entonces, ojalá que esto se le dé atención y se definan los roles, se hagan los expedientes del lugar, se establezcan las responsabilidades y se proceda a un juicio. Porque mientras tanto, hay empresas que están siendo señaladas, hay empresarios que están siendo señalados, sin ninguna prueba objetiva, por decir, por alegados cercanías, alegadas negociaciones. Hay que recordar que en la empresa privada, entre los empresarios y los entes de producción, hay mucha competencia. Y hay mucha gente que quiere hacer daño a otro. Y se vale principalmente de muchos de estos truanes, así le digo, de la comunicación, que pretenden hacer un uso del privilegio constitucional que gozamos los dominicanos de libertad de expresión y libertad de prensa, para decir que están haciendo un trabajo periodístico y andan indilgando culpas, embarrando reputaciones y extorsionando gente. No estoy hablando de periodistas profesionales, estoy hablando de personas que están, de comunicadores reales que están investigando los casos y que han presentado los casos. Estoy hablando de esa cháchara metida en las redes de comunicación, que sin mirar a quién o mirando cómo endilgan culpas y hacen daño. Eso está ocurriendo y ocurre. Eso está ocurriendo y ocurre. El tema del apagón en el Aeropuerto Internacional de las Américas es un tema que ha levantado mucho interés en la población, porque se produce en medio de una crisis del sistema eléctrico, una crisis más,
una tanda de apagones, un aumento en las facturaciones, una situación que ha tenido el tema eléctrico en la boca de la población, de los medios de comunicación, de la alta política, del empresariado, o sea, de la sociedad dominicana. Con el agravante de que este apagón en el Aila, aparentemente, hasta lo que se ha dicho, ha sido fruto de un accidente, de una eventualidad que habrá que ver si hay previsión, falta de mantenimiento, de lo que sea, que tendrá que ser determinado por las investigaciones que se están haciendo. Y para eso, el presidente del Consejo, que tiene que ver con los temas aeroportuarios, que es el ministro encargado de Obras Públicas, ya ha sostenido una reunión, una primera reunión, para ver los primeros informes y comenzar a darle forma a una investigación determinada que pueda lograr establecer qué pasó, por qué pasó y qué se ha hecho para evitar su repetición o repetición de incidentes de esta naturaleza. Mucha gente se ha puesto nervioso para decir, esto no tuvo nada que ver con la situación de la energía que pasa en el país y no se le quieren dilgar ahora a que es una falla en el sistema, como está ocurriendo con los apagones a nivel nacional. No, ese no es el hecho. Una vez quieren tratar de confundir la cosa y meterlo en la política. Esto es un incidente penoso porque el Aeropuerto Internacional de las Américas es la puerta de entrada y la puerta de salida principal de República Dominicana. Y los aeropuertos, igual que las líneas aéreas, el negocio aéreo, tienen mucho que ver con la imagen, con la operatividad, con la eficiencia, con las garantías. Se habla que más de 5.000 personas sufrieron el rigor de ese apagón de más de 9 horas el domingo en el Aila, porque no pudieron tomar sus vuelos a tiempo o no pudieron llegar a República Dominicana a tiempo, porque salieron de operación unos 47, 48, 49 vuelos, entre vuelos programados para llegar que tuvieron que ser desviados a otros aeropuertos, vuelos que estaban para salir que no pudieron salir por el tema de la emergencia eléctrica. Hay que establecer las consecuencias, hay que establecer qué pasó, qué no pasó y qué no debe volver a pasar. Así lo dijo el presidente en la semanal este lunes en el Palacio Nacional. Sí, hay una noticia que acabo de conversar con el ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella. Él está convocando al Consejo de la Autoridad del Consejo del Departamento Aeroportuario, que él es el presidente, para ver e investigar las causas de la situación de ayer del Aeropuerto de las Américas y ver cuáles fueron las causas y si hubo negligencia, porque situaciones como esa para nuestro gobierno es totalmente inaceptable y estamos dándole seguimiento y si hubo negligencia en ese caso, pues habrá consecuencias también. Y yo creo que este sistema de energía del Aeropuerto Internacional de las Américas, del AILA, debe ser puesto en observación por la empresa, las autoridades que manejan el aeropuerto. Allí confluyen todos los servicios de seguridad, DNI, Dirección de Control de Drogas, Migración, aduanas, servicios aeroportuarios, la policía, el departamento Politur, el departamento especializado para servir de seguridad en los aeropuertos. O sea, una gama muy grande de entidades públicas y privadas, lógicamente, que interactúan allí para que esto pueda ocurrir y ya. Ya en el aeropuerto, en el AILA, ha ocurrido otros casos. Recuerdo un caso de hace unos meses, quizás un año, que se atribuyó a un grupo de jóvenes
delincuentes que cortaron la malla ciclónica por un lado, se metieron para robarse cables precisamente de electricidad para venderlos. Si es tan vulnerable el aeropuerto que pueden cortar la malla ciclónica que protege todo el perímetro del aeropuerto para robarse cables, un grupo de mozalbetes que supuestamente vivían también en La Caleta. Eso habla muy mal de la seguridad que debe estar rodeado el Aeropuerto Internacional de las Américas o cualquier aeropuerto. El tema de seguridad nacional. Entonces yo creo que este episodio debe servir para reforzar todo lo que tiene que ver con las garantías que debe tener la operatividad del aeropuerto. Las culpas, las consecuencias se establecerán. Deberán establecerse. Así debe ser. Miren, hablando del tema de las redes sociales, este martes, en su columna ADC, que puede ser antes de comenzar, como se llamaba antes, a decir cosas, como publica su columna desde hace varios años, y ADC Aníbal de Castro, o sea, cualquier ADC tiene cualquiera de esas tres acepciones que usted quiera. Aníbal de Castro, en su columna en Diario Libre, es el director de Diario Libre, publicó un tema, yo me voy a permitir leérselo, es corto, es rápido, dice aquí que se toma 3 minutos leerlo. Yo se lo voy a leer porque me parece ajustado a lo que yo estaba diciendo hace un momentico. Se llama Te diré unos disparates. Esas son las cosas de Aníbal. El debate público, un campo minado, la agresividad versus la mesura. Y dice, encomillado, estamos viviendo una época en la cual la gente sensata, culta y bien educada debe hablar menos para no ofender a los brutos, ignorantes e incivilizados que además, en lugar de ser humildes, son soberbios, agresivos e irrespetuosos. Cierra la cita. Jaime Bailey, el controversial comunicador peruano con reino televisivo en Miami, dispara la frase con la certeza de quien sabe que la paradoja de nuestros días está en la altanería con que la ignorancia se impone. La escena es reconocible. La palabra mesura se repliega mientras los gritos ocupan el debate. Irónico que el silencio ya no es prudencia, sino estrategia de supervivencia. Mejor callar para evitar la burla del mediocre. El culto mide sus palabras porque la ofensa se confunde con el derecho adquirido. La educación se disfraza de arrogancia y la ignorancia se pavonea con orgullo, dice Aníbal de Castro en su columna de este martes. En este clima, la conversación pública se convierte en campo minado. El respeto se reclama a voces, pero se niega con actos. Lo que debería ser diálogo se reduce a competencia de agresividades. Quien busca la verdad corre el riesgo de ser acusado con insolencia o de insolencia. Quien defiende un matiz termina señalado como enemigo. Bailey acierta en la crudeza. La época premia al insolente y castiga al sensato. La sensatez se retira no por falta de fuerza, sino porque la fuerza hoy se confunde con estridencia. Lo que antes era vergüenza, hoy es bandera. Lo que antes era humildad, hoy es despreciado como debilidad. Queda flotando la pregunta de si vale la pena callar, porque cada silencio abre espacio a la soberbia que él describe, Jaime Bailey. Y cuando los brutos imponen su tono, los educados terminan aprendiendo que el mayor riesgo
no es ofender, sino desaparecer de la conversación. Concluye el artículo de Aníbal de Castro. A eso estamos abocados en el día de hoy. Permítame la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. El presidente Luis Abinader se encuentra en Estados Unidos participando en la 80 Asamblea General de Naciones Unidas, periodo de sesiones de la Asamblea General de Estados Unidos. Llegó el lunes en la noche y inmediatamente participó en una cena y tuvo un día agitado este martes, concluyendo en horas de la noche con una recepción, una cena que ofrece tradicionalmente el presidente de los Estados Unidos a los presidentes y jefes de delegaciones invitados a la Asamblea de Naciones Unidas, que ya están allá, porque hay unos que no han llegado todavía, porque su participación todavía no puede ser que vayan a hablar el viernes o el sábado o la semana que viene. Y el presidente Luis Abinader, que sí está allá con la primera dama, doña Raquel Albaje, participó en esta cena. Y durante su permanencia en Nueva York, en Naciones Unidas, concentra su atención en tener una serie de encuentros bilaterales. Entre ellos hay uno con Marcos Rubio para hablar sobre la situación República Dominicana, Estados Unidos, de siempre, el tema Haití, con más detalles, entre otras cosas, la cooperación internacional entre los dos países, pero también el presidente aprovecha y se reúne con delegaciones de organismos internacionales, con otros presidentes, para tratar temas bilaterales, y de esas reuniones, vis a vis, en pequeños grupos o uno a uno, salen mayores resultados, a final de cuentas, que los resultados que pueden salir de la exposición directa de un jefe de Estado ante Naciones Unidas. Porque puede fijar unas posiciones que pueden provocar una serie de hechos que pudieran redundar, a final de cuentas, en beneficio del país de donde se pronuncie la disertación, pero que generalmente son temas de debates amplios. En las reuniones vis a vis hay resultados directos, negativos, positivos o medios o inicios de posiciones, de encuentros y de futuras negociaciones. Eso ocurre, eso es normal, eso es común. Entonces hay que ver sobre esto. El presidente Luis Abinader tiene en agenda, después del mediodía de este miércoles, pronunciar su discurso ante Naciones Unidas. El tema central del discurso del presidente Luis Abinader, ya lo dijo, va a hablar sobre el tema, y es lo que él ha venido planteando ante el foro de la Asamblea General de Naciones Unidas desde el 2021, cuando fue la primera vez que él acudió como jefe del Estado, porque en el 2020 la Asamblea se hizo de forma virtual por el tema de la pandemia. El 2021 fue la primera vez que, después de la pandemia, comenzó a regularizarse las asambleas in situ en Naciones Unidas. Y allí el presidente Luis Abinader, en el 21,
22, 23, 24 y ahora en el 25 por quinta vez va a plantear el tema Haití, que es el tema central internacional de República Dominicana. ¿Por qué es el tema central? Porque la República Dominicana, a la cabeza con el presidente Luis Abinader en estos últimos años, ha venido abogando por una efectiva y real acción de la comunidad internacional para tratar de resolver la crisis de Haití o ayudar a resolver la crisis de Haití. Porque en la medida en que bajen las tensiones, las presiones, la situación que ocurre en Haití, la desestabilización de ese Estado, de esa sociedad, en la medida en que eso baja la presión hacia República Dominicana, principalmente con las oleadas de inmigrantes y otros peligros, y en la medida en que eso sube, incrementa los peligros y las presiones sobre República Dominicana. Entonces nosotros tenemos en Haití, en la solución del tema haitiano, un objetivo claro que no tiene dudas, que no guarda dudas. Esa es la realidad. Entonces ese es el tema del presidente Luis Abinader en esa participación en Naciones Unidas. El presidente ha dicho que regresa al país ya en la noche del miércoles, de este miércoles, al haber concluido sus acciones, su participación en la Asamblea General, porque el presidente tenía planeado acudir ante la comunidad dominicana radicada en Nueva York, tener contactos con ellos, visitas, lo mismo que en Boston, lo mismo que en otras comunidades cercanas a Nueva York. Pero toda esta parte de la agenda fuera de la Asamblea General fue pospuesta para otra visita, para una visita posterior. No va a participar en ninguna otra actividad que no esté relacionada directamente con el tema Naciones Unidas, así lo informó el presidente. Y así como estamos viendo esto, tenemos el tema de lo ocurrido con el presidente Nicolás Maduro y Donald Trump. Le envió una carta diciendo que, mire, esos fake news y esta gente ha tratado de desunirnos, diciendo cosas que son mentiras y nosotros somos países aliados, vamos a resolver los problemas, usted y yo, presidente Trump, Y el presidente Trump ni caso le hizo y le respondió la vocero de la Casa Blanca diciendo que esa carta está cargada de mentiras y de falacias y que el presidente Trump no cree en eso, que hay una posición directa del gobierno de los Estados Unidos sobre lo que significa el gobierno de Nicolás Maduro, que ya ha sido tipificado como un gobierno narcoterrorista, un gobierno ilegal y que debe salir del poder. Incluso ha puesto precio por su cabeza, $50 millones por la cabeza de Nicolás Maduro. Y actualmente esta ofensiva de fuerzas militares, navales y aéreas frente a las costas venezolanas, en un informe oficial de que es para contener los viajes de narcotraficantes para llevar drogas a puntos que la lleven después a territorio norteamericano, mantiene las tensiones en un alto nivel. Este martes se celebra la fiesta de las Mercedes. Las Mercedes es la patrona del pueblo dominicano. La leyenda dice que en Santo Cerro, en una batalla que hubo entre españoles e indígenas después de la colonia, hubo una acción de que la Virgen protegió las fuerzas españolas y desvió las flechas de los indios para que no acabaran con los españoles. Uno se pregunta cómo entonces podría ser
las Mercedes, la patrona del pueblo dominicano, cuando esa leyenda dice que la patrona ayudó a diezmar a la colonia indígena, que son nuestros antiguos, en favor de los españoles, que eran los conquistadores advenedizos. Pero es que hay otra leyenda que dice que en la iglesia que estaba, la iglesia colonial, esa que está ahí, que se llama Iglesia de las Mercedes, en la calle Las Mercedes, entre la calle Sánchez y la calle José Reyes, en Las Mercedes, hubo un momento de muchas, en los años a principios de los 900, 1900, temblores fuertes en el país y que estremecía la ciudad. Y que mucha gente fue y buscó refugio en esa iglesia. Hablan del 1941, si no me equivoco. Y que murieron precisamente 41 personas fuera de ahí. Los que estaban ahí fueron protegidos por la Virgen de las Mercedes, porque esa era la iglesia de la Merced, de las Mercedes. Y que desde ahí en adelante se proclamó la Virgen de las Mercedes como patrona del pueblo dominicano. Hasta ahí las leyendas. Es una fiesta religiosa que no se cambia, que se celebra con mucha veneración, similar a la fecha de la Virgen de la Altagracia. La Virgen de la Altagracia es la madre protectora del pueblo dominicano, tiene como una dimensión por encima de las Mercedes, aunque las Mercedes es una virgen muy venerada y altamente venerada como patrona del pueblo dominicano. Y eso se celebra este miércoles 24 de septiembre, día de Nuestra Señora de las Mercedes. Gracias por su compañía esta noche aquí en Color Visión. Mañana tenemos una cita para seguir conversando de temas de interés nacional e internacional. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de la noche.